¿Ya están los que van a exponer? Sí, doctora, ya vamos a compartir pantalla. Sí. Sí. Ya se ve. Sí. Sí.
A ver, doctor, antes de que continúes, dinos bien tus definiciones. ¿Qué es preeclampsia? ¿Qué es eclampsia? ¿Qué es hipertensión crónica? ¿Qué es preeclampsia sobreagregada? ¿Cuántas semanas del embarazo? Pero te faltó la hipertensión gestacional. A ver, doctora, eso no es hipertensión gestacional. ¿Dónde lo leíste? No me regreses tus diapositivas, se supone que tú eres la experta. No, doctora, primero díganos bien las definiciones, saberlos de su equipo. A ver, preeclampsia, su definición, estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, lo que ocurre por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o en el puerperio, ¿sí? Ahora, la preeclampsia severa, ya nos dijo los datos, la hipertensión 160-110, la preeclampsia leve o sin datos de severidad es 140-90. Preeclampsia severa o con datos de severidad, ya nos dijo su compañera, 160-110, con los síntomas maternos que ya nos puso en su diapositiva, y los de laboratorio que también nos puso en su diapositiva. Hipertensión gestacional, una hipertensión que se presenta por primera vez posterior a las 20 semanas de gestación sin proteinuria significativa demostrada. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué se le llama hipertensión crónica? Hipertensión crónica se presenta antes de las 20 semanas de gestación o antes de la gestación, ¿sí? Ahí también puede ser primaria o secundaria. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreexistente, ¿esa cómo es?
o con criterio de severidad en pacientes con más de 20 semanas. ¿Y a qué se refiere la proteinuria significativa? Proteinuria significativa es la presencia de proteínas igual o mayor a 300 miligramos de proteínas en una recolección de orina de 24 horas, ¿sí? O cuando menos una cruz en una tira reactiva en una muestra aleatoria de orina. Esas son las definiciones del INPER que le comenté todavía, me parece, el día de ayer. A ver, sígale con la fisiopatología.
Bueno, ya hablando acerca un poquito del tratamiento, para un buen manejo en estos pacientes, vamos a tener un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, pues vamos a requerir la integración de un equipo interdisciplinario, lo cual vamos a tener para iniciar un diagnóstico precoz y un tratamiento específico para la presión arterial, que no haya una profilaxis de la preeclampsia, una resolución en el embarazo y, bueno, cuidados en el puerperio. Sin embargo, también tenemos que tener que si la hipertensión ocurre después de la semana 20 del embarazo, pues tenemos que investigar signos y síntomas, obviamente para diagnosticar la preeclampsia y, sin embargo, pues la evaluación de esta y el manejo, pues normalmente se maneja en el segundo y tercer nivel. En el tratamiento de preeclampsia, que son fármacos antihipertensivos, tenemos 5 opciones. La primera es la alfa-metilidopa, la betalol, difeldipino, metaprotol y drarilasa. Todas normalmente son por vía oral. Tienen algunos... A ver, doctora, ni siquiera pudiste leer bien los nombres de los antihipertensivos. Son 5. ¿Qué se lo estás leyendo? Son 5 fármacos los que tenemos en el tratamiento de preeclampsia antihipertensivos. El primero es el alfa-metilidopa, la betanol, la nifedipino, metaprotol y drarilasa. ¿Seguro que dice eso? O sea, ¿también les tenemos que enseñar a leer? ¿O cómo está eso? Hidralaxina, perdón. Hidralaxina. Los 5 ahí dice hidralaxina. Hidralacina. Y los 5 son por vía oral. El cuarto, que es metaprolol, no lo vamos a utilizar en ese medicamento no lo conozco, doctora. Metoprolol no lo vamos a utilizar en pacientes que tengan asma y, bueno, como medicamento para prevenir la eclampsia, vamos a manejar el sulfato de magnesio. El siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y ya para el manejo de... La siguiente, por favor. Y ya en el tratamiento de preeclampsia severa vamos a tener 2 medicamentos que van a ser en primera línea y un medicamento que vamos a obtener en segunda línea. El de la primera línea es la betalol y la nifedipina, perdón, y en segunda línea vamos a tener la hidralacina. ¿Cómo voy a dar el sulfato de magnesio? Porque no me lo mencionaste y no me dijiste. Ese es para prevenir la eclampsia, sin embargo, lo voy a mencionar ya posteriormente, ya específicamente en el tratamiento de eclampsia. Pero a ver, dime aquí en la preeclampsia severa, ¿cómo le pongo yo el sulfato de magnesio? Porque me lo mencionaste en la anterior. Sí, pero bueno, eso no era específicamente que se lo vamos a dar, simplemente era como prevención. Por eso, ¿cómo se lo voy a dar? Dime la dosis, ¿cómo lo voy a...? Yo soy tu enfermera, dime cómo te la voy a preparar. Bueno, la eclampsia, el sulfato de magnesio lo vamos a utilizar principalmente para las crisis convulsivas y para otorgarle a la paciente vamos a utilizar de 4 a 6 gramos intravenosos. A ver, yo soy tu enfermera, ¿cómo se lo voy a pasar, doctora? Pues vía intravenosa. ¿Nada más así o cómo? Que aparte acabo de salir de la escuela, ¿cómo se lo voy a pasar, doctora? ¿Cómo? Pues tú me estás indicando que le ponga al paciente sulfato de magnesio, ¿cómo se lo voy a pasar? Pues si se refiere a junto con el esquema de Suspan, pues... Tú eres la doctora, a ver, ¿cómo se la voy a pasar? Pues no, es que el sulfato de magnesio se aplica mediante vía intravenosa.
Entonces, Por eso, ¿cómo se lo voy a pasar, doctora? Ya sé que es intravenosa, eso sí lo leí en la escuela. Yo soy tu enfermera, ¿cómo se lo voy a pasar? A ver, los del equipo, ayúdenle. Va a ser una dosis inicial de 4 a 6 gramos, seguidos de 1 a 2 gramos por vía intravenosa hasta después de 24 horas posparto. Así le paso la dosis. Sí. Y luego, ¿cuáles son los datos de toxicidad del sulfato de magnesio? Porque para leer creo que todos sabemos leer, doctora. A ver, sigue tu exposición. la siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando acerca de eclampsia, tenemos dos definiciones. La primera tenemos la definición de que es la presencia de convulsiones o puede haber un coma en ausencia, lo cual va a dar como un antecedente que hay una patología cerebral ya preexistente, como sabemos, pues en una paciente que tiene preeclampsia. Sin embargo, también tenemos otra definición que en la guía de práctica clínica del 2017, que dice que la eclampsia es una serie de signos y síntomas que van a estar, que puede o no tener. Sin embargo, en la eclampsia vamos a tener una hipertensión o una proteinuria con un edema, o puede ser una combinación de todos estos signos o síntomas. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, pues junto con la preeclampsia, como sabemos, esta es una complicación de esa patología, es la causante principal de defunciones maternas en México. Está en tercer lugar en muerte materna, aquí en México con un 14.0%, y está abajo de la preeclampsia. En las repercusiones perinatales, las más importantes, en un 19% vamos a tener un nacimiento pretérmino y la restricción de crecimiento uterino en un 12%. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues no se ha atribuido específicamente que haya, o más bien estudios que relacionen la fisiopatología única. Sin embargo, pues sí se atribuye a que haya focos en la hemorragia intracraneal que van a estar causados por una ruptura en el endotelio vascular, y va a haber una hipoxia que va a ser producida por una vasoconstricción localizada. Por ello, va a dar como consecuencia que haya una presencia de trombos plaquetarios. Sin embargo, la siguiente, por favor. Se ha descrito que la localización más frecuente en las hemorragias va a ser en los lóbulos occipitales. También a causa de esto se ha visto hallazgos que en las pacientes han presentado una isquemia perivascular. Usualmente pues se va a resolver en días o semanas después de que haya finalizado el embarazo. Estas convulsiones principalmente se caracterizan por ser tónico-clónicas generalizadas, y estas no van a presentar un aura. Siguiente, por favor. Sin embargo, también existe, en la literatura donde yo lo leí, vamos a tener que cuando haya estos tipos de convulsiones, claro que va a haber un daño en la célula endotelial. Por ello se van a desprender tres razones por las cuales va a haber una convulsión. El primero es que al ver un daño en la célula endotelial se va a ver un depósito de fibrina, por ende se va a dar una agregación plaquetaria y de como consecuencia una convulsión. Sin embargo, cuando hay una agregación plaquetaria, puede que por este proceso se forme una trombosis,
que puede generar una convulsión, pero si no se genera esta convulsión, a partir de la trombosis se puede formar una coagulación intravascular diseminada, lo cual va a desarrollar una hemorragia. Además, como segundo punto, tenemos que si hay un daño en la célula endotelial y por ello va a dar un daño en la barrera hematoencefálica, lo cual va a dar como consecuencia un edema y por ende una convulsión. Y bueno, ya hablando de la preeclampsia, ya cuando hay una hipertensión, se va a dar como consecuencia que haya un vasoespasmo, lo cual va a generar que la paciente presente una hipoxia isquémica, lo cual va a formar un infarto y por ende la convulsión. Entonces puede haber 3 puntos importantes, lo cual puede generar la convulsión. La siguiente, por favor. Y bueno, en el cuadro clínico lo manejaba que aproximadamente del 1,85 al 90% de las pacientes van a presentar cefalea severa. También se había empezado a comentarles que entre la fisiopatología, como está, la presencia de trombos plaquetarios va a estar precisamente localizada o frecuentemente localizada en los lóbulos occipitales, puede que haya trastornos visuales. También la paciente va a referir que va a tener un dolor en barra o mayormente en mi abdomen superior. Además, es importante mencionar que las convulsiones en preeclampsia generalmente son o duran de 1 a 2 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya durante las convulsiones vamos a tener sintomatología presente, tanto maternas como fetales. En la primera, que tomamos a la madre va a presentar la mordedura de lengua, puede que haya un traumatismo craneoencefálico, si la paciente está parada y llega a caerse, pues puede lastimarse. Hay broncoaspiración, edema pulmonar, desprendimiento de retina y una hiperventilación que se va a dar como consecuencia por la acidosis respiratoria y láctica. Normalmente estos signos dan como resultado que haya un mal pronóstico para la paciente. Y bueno, en cuanto al feto, por lo regular tiene bradicardia y abrupto placental, que este es desprendimiento de la placenta. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener un manejo inicial para un manejo óptimo para este tipo de pacientes, que va a ser la oxigenación y va a ser principalmente la protección de las vías aéreas y aplicación de mascarilla. También, como les había mencionado, pues en este tipo de pacientes va a haber proteinuria, y lo cual pues el diagnóstico va a ser obviamente medir la proteína en orina, que normalmente, y como lo marcaba la bibliografía, es tres cruces por lo regular, además de que vamos a medir la creatinina. Bueno, dentro de la proteinuria también vamos a medir la creatinina, podemos tomarla con la recolección de orina de 24 horas y bueno, con la tira reactiva como les había mencionado, son 3 cruces. Y bueno, en el estudio de imagen cerebral indicados, principalmente va a ser para las pacientes que, como ya les había mencionado, va a estar presente el déficit neurológico focal, y por ello pues vamos a recomendar una resonancia magnética. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial va a ser el sulfato de magnesio. Este se va a aplicar durante la crisis convulsiva. Vamos a aplicar de 4 a 6 gramos de vía intravenosa en 5 minutos y van a estar diluidos en mililitros de solución fisiológica. Y para el mantenimiento del manejo de la paciente, pues vamos a utilizar 1 gramo de intravenoso por 1 hora. Y bueno, cuando hay una recurrencia y en las convulsiones, vamos a tener aproximadamente de 2 a 4 gramos durante 10 minutos, y estos van a estar diluidos en 100 mililitros de solución fisiológica. Sin embargo, cuando no hay un buen manejo en el sulfato de magnesio, le podemos otorgar a la paciente diazepam o feniloteína.
También dentro del tratamiento vamos a tener puntos importantes que como ya les he mencionado, la terapia de sulfato de magnesio, tenemos que mantener la oxigenación y la protección de la vía aérea, eso es muy importante. Bueno, también dentro de ellos la aplicación de oxígeno y mascarilla, una terapia antihipertensiva, un monitoreo de la presión arterial, la cuantificación de la uresis y un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. También es importante mencionar el esquema de SUSPA modificado, que ese esquema de SUSPA modificado lo vamos a manejar para el tratamiento de anticonvulsivos, que lo vamos a dividir en dos, en la impregmentación y el mantenimiento. En la bibliografía la manejaba que, bueno, yo se lo he mencionado aquí, pero aquí venía un poquito más específico. En la impregmentación son 4 gramos de sulfato de magnesio que van a ser diluidos en 250 mililitros de glucosa al 5% para 20 minutos. Y en el mantenimiento lo vamos a manejar de 1 a 2 gramos. Esta va a ser por vía intravenosa y va a estar diluido en 90 mililitros de glucosa al 5%. Siguiente, por favor. A ver, doctora, ahí nos decía 90 mililitros. ¿Dónde? ¿Cómo no entendí? Usted nos dijo que lo diluyera en 90 mililitros de solución glucosada. Ah, perdón, no, son 900 mililitros, perdón. Y bueno, ya por último vamos a continuar con el síndrome de HELLP. Este síndrome va a ser una complicación grave de la preeclampsia severa y de la eclampsia, y aunque va a ser poco frecuente en el embarazo, va a poner en riesgo tanto la vida fetal como la vida materna. En sí, la palabra HELP significa Hemolysis, Elevated Liver Enzymes y Low platelets, que quiere decir hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Siguiente. Ok, en la epidemiología vamos a encontrar que a nivel mundial va a afectar del 0.1 al 0.9 de embarazos, del 10 al 20% de embarazos con preeclampsia grave, el 50% de embarazo con eclampsia. Va a haber un índice elevado de mortalidad del 1 al 24% en la madre y del 7 al 34% en el feto. Y en México la incidencia va a ser del 3.8 al 10% en mujeres con preeclampsia y eclampsia. Y antes del parto se va a presentar en un 69% y después del parto en un 31%. Y el 80% de los casos se va a presentar entre la semana 26 y la semana 37 de gestación. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Cuando nosotros tenemos una paciente que tiene preeclampsia, va a estar cruzando con una hipertensión arterial. Esta hipertensión va a hacer que se lleve a cabo una implantación insuficiente de las células del citotrofoblasto, lo que va a causar una infiltración en la porción residual de las arterias espirales. Por lo tanto, no se van a formar los canales vasculares de gran capacidad y va a haber un estrechamiento de estos, lo que va a ocasionar una disminución del flujo placentario y una isquemia en la placenta. Va a haber una activación de la disfunción del endotelio vascular y esto me va a provocar un aumento de la producción de endotelia y tromboxano tipo 2 y una disminución de agentes vasodilatadores. Y bueno, todas estas alteraciones van a provocar un aumento en la resistencia vascular, una mayor agregabilidad plaquetaria y la activación del sistema de coagulación y difusión endotelial. Y bueno, siguiente. Vamos a hablar como tal de la hemólisis. La hemólisis va a ser el resultado del daño celular debido al depósito de fibrina generado por el daño endotelial como consecuencia de una ruptura de los glóbulos rojos. Cuando nosotros tenemos una paciente que está cursando con hemólisis, va a presentar una anemia hemolítica microangiopática. Este va a ser el reflejo de la disfunción endotelial y va a tener una disminución de hemoglobina, una disminución de hepatoglobina y va a tener el LDH elevado. El LDH va a ser una enzima súper importante para el diagnóstico del síndrome de HELLP. Siguiente, por favor.
Ok, ahora la elevación de las enzimas hepáticas. Cuando estamos cursando con una lesión histológica dentro del síndrome de Hell's, va a haber una necrosis del parénquima focal o periportal con depósitos de fibrina en el espacio sinusal que nos va a obstaculizar el flujo sanguíneo hepático, lo que nos va a ocasionar un proceso hemolítico y la afectación hepática. Esto nos va a dar como resultado la elevación de enzimas hepáticas como la enzima de aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Y también la obstacularización del flujo va a hacer que nuestro hígado esté distendido, y esto nos va a provocar una tensión en la cápsula de Gleason, lo que nos va a provocar un dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿por qué va a haber un bajo recuento plaquetario? Bueno, esto va a ser porque las plaquetas se van a activar y se van a adherir a las células endoteliales que van a estar dañadas, lo que va a aumentar el recambio de plaquetas con una vida útil más corta. Y, bueno, sus valores normales de las plaquetas van a estar de 150,000 a 450,000 y vamos a hablar de una trombocitopenia cuando están por debajo de los 150,000. Siguiente. Ok, el cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variables. En sí, la tríada va a ser la hemólisis, el bajo recuento plaquetario y el aumento de las enzimas hepáticas. Y podemos encontrar o no el dolor epigástrico, ictericia, anemia, náuseas y vómito, una cefalea, una hipertensión arterial, edema, visión borrosa, hematuria o equimosis. Siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer principalmente con una biometría métrica y con una prueba de funcionamiento hepático. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar nuestro hematocrito disminuido, vamos a encontrar hematíes fragmentados, la deshidrogenasa láctica va a estar elevada, al igual que la bilirrubina, y las enzimas hepáticas, como el aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, también va a estar aumentada. Podemos encontrar aumento de bilirrubina indirecta y una disminución de hepatoglobina. Siguiente, ok. Y bueno, vamos a tener dos clasificaciones, la clasificación de TENS y la clasificación de la Universidad de Mississippi. La clasificación de TENS la va a clasificar como completo o verdadero, siempre y cuando estén presentes estos tres estos criterios, que va a ser la trombocitopenia. Esta puede estar de moderada a severa, una difusión hepática con elevación de las enzimas hepáticas o una elevación del LDH o de la bilirrubina. Y por otro lado, la clasificación de Mississippi va a ser una clasificación que va a estar dada en el conteo de las plaquetas. Entonces vamos a tener que la clase 1 va a ser un paciente que va a estar cruzando con una trombocitopenia severa. En la clase 2 va a tener una trombocitopenia moderada y en la clase 3 va a tener una trombocitopenia leve, pero nuestros niveles de enzimas hepáticas van a estar normales. Lo único que vamos a encontrar elevado va a ser la LDH y no va a haber cambios de la bilirrubina. Y bueno, esta igual es la clasificación que les acabo de comentar. Siguiente, por favor. Ok, en el tratamiento de elección va a ser la interrupción inmediata del embarazo. Cuando tenemos una paciente con 34 semanas de gestación o más, vamos a interrumpir el embarazo 48 horas después de que se haya hecho la evaluación, siempre y cuando nuestra paciente esté estabilizada y que haya tenido un tratamiento clínico con corticosteroides entre la semana 27 y la semana 34 de gestación. En caso de que nuestra paciente tenga menos de 27 semanas de gestación, se va a llevar un tratamiento conservador de más de 48 a 72 horas. Siguiente, por favor. Ok, el tratamiento con esteroides va a ser para nuestras pacientes que van a tener más de 34 semanas y este nos va a ayudar a la maduración pulmonar del feto.
Y bueno, la que va a ser por elección va a ser la dexametasona, que van a ser 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, dividido en 4 dosis. Y la betametasona, que van a ser 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, dividido en 2 dosis. Y en caso de ser necesaria, va a haber una transfusión de plaquetas, pero esta se va a recomendar cuando nuestra paciente va a tener plaquetas inferiores a 20,000, cuando va a ser un parto vaginal, y menos de 50,000 cuando va a ser previo a una cesárea. Siguiente. Y bueno, según el protocolo de Mississippi, la clasificación que les acabo de decir, el manejo del síndrome va a ser primero con sulfato de magnesio, que va a ser una dosis inicial de 4 a 6 gramos, seguida de 1 a 2 gramos por hora vía intravenosa hasta 24 horas después del posparto. Una terapia con corticosteroides, pero aquí es importante mencionarles que los corticosteroides no van a ser un tratamiento específico, solamente en algunos casos. Estos se van a aplicar 10 miligramos intravenosos cada 12 horas antes del parto y después del parto hasta tener un reencuentro plaquetario de 100,000. Y posteriormente se va a reducir a 5 miligramos intravenoso cada 12 horas hasta que el síndrome haya desaparecido. Y bueno, el control de la presión arterial va a ser con antihipertensivos. Y bueno, el objetivo es que la paciente mantenga las cifras entre los 140, 155 y la distólica entre los 80 y los 100. Siguiente, por favor. Y bueno, en caso de que vayamos a utilizar la terapia con corticosteroides, se va a utilizar únicamente para que haya una elevación de plaquetas. Y va a ser en pacientes que sean de la clase 3, que les había mencionado, de Mississippi y de TENS, y que presenten eclampsia, hipertensión severa o epigastralgia. Y bueno, antes del parto se va a administrar dexametasona, 10 miligramos intravenoso cada 12 horas, y después del parto va a ser dexametasona con una dosis inicial de 10 miligramos, a las 2 horas se van a aplicar 10 miligramos, a las 24 horas 5 miligramos y a las 36 horas 5 miligramos para terminar el esquema. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda de la eclampsia? Bueno, entonces mañana nos vemos para el tema de embarazo molar, ¿sí? Nada más un favor, chequen bien cómo poner la bibliografía. Y no lean, nosotros sabemos leer, pero que desde el kinder nos enseñan a leer. Bueno, nos vemos mañana.